Trabajé en una farmacia durante algunos años y conocí a personas increíblemente extrañas. Algunas eran inofensivas, como la señora mayor que te hablaba interminablemente sobre los búhos hasta que lograbas escapar, pero otras no eran tan inocentes en su rareza. Una vez estaba registrando algunos suministros de primeros auxilios para un cliente cuando noté que su piel tenía un tinte verdoso. Me hizo pensar en el monstruo de Frankenstein debido a su tamaño, complexión y, simplemente, su aspecto extraño. Mientras le entregaba el cambio me preguntó, ¿te preguntas por qué mi piel es verde? Le respondí educadamente que esa idea había cruzado por mi mente. Entonces, comenzó a contarme que tenía una enfermedad que nunca había escuchado antes, y ni siquiera recuerdo cómo la llamó. Luego me preguntó si sabía cómo contrajo esa enfermedad, a lo que respondí que no. Él contestó, tuve relaciones sexuales con perros, tuve relaciones sexuales con perros. Y luego tomó su bolsa de suministros y se fue, como si fuera algo completamente normal decirlo. Otra persona extraña era nuestro cartero. Soy una chica amigable y habladora. Intento hacer que todos se sientan importantes y apreciados. Pues, aparentemente, el cartero interpretó eso como que yo estaba coqueteando con él. Noté que empezaba a pasar más tiempo en la farmacia, charlando conmigo cada vez que entregaba el correo. Al principio no le di mucha importancia, pero un día mi esposo me había enviado rosas sin razón alguna, y el cartero vino, vio las flores y me preguntó de quién eran. Le respondí que mi esposo me las había enviado. Entonces me preguntó si mi esposo era bueno conmigo y si lo amaba. Le respondí que él era el mejor esposo del mundo, y que no sabía qué haría sin él, que lo amaba mucho. Luego, quiso saber cuánto tiempo llevábamos casados, y le conté. Después me preguntó en detalle sobre el trabajo de mi esposo, si alguna vez trabajaba de noche o fuera de la ciudad, a qué hora salía y regresaba, etc. Con el tiempo, empecé a dar respuestas más vagas, hasta que finalmente se fue. Al llegar a casa esa noche, le conté a mi esposo sobre nuestra conversación algo extraña. Él inmediatamente me dijo que ese tipo parecía demasiado interesado en mí, y pensó que tal vez quería saber si alguna vez estaba sola en casa para poder venir o algo así. Yo lo dejé pasar después de todo. Era solo un amable cartero de mediana edad. La siguiente semana, caminé unas 2 cuadras hasta un restaurante de comida rápida para almorzar. Mientras estaba sentada junto a una ventana, de repente allí estaba él, saludándome y sonriendo por la ventana. Yo respondí al saludo de manera completamente desinteresada. Lo siguiente que supe es que entró al restaurante y se sentó en mi mesa. Me dijo que me estaba buscando y que estaba tan contento de haberme encontrado. Realmente no sabía qué decir, así que simplemente le dije que solo tenía 1 minuto antes de tener que regresar al trabajo y me excusé. Durante las siguientes semanas parecía que cada vez que me daba vuelta, él estaba allí, incluso cuando no estaba trabajando. Comenzó a molestarme mucho y me empezó a asustar un poco. Luego, tan rápido como había comenzado, simplemente paró. Empezaba a entrar, dejar el correo sin decir una palabra y yo estaba bien con eso. Uno de los clientes más escalofriantes que tuvimos fue un hombre obeso de unos 50 años. Su piel pálida y su cabello rubio tirando a blanco siempre parecían grasosos, y sus dientes eran grandes, puntiagudos y muy amarillos. Era una persona extraña por completo, siempre abrazando a todas las mujeres más jóvenes que podía acorralar. Y no eran abrazos amigables, eran abrazos de cuerpo entero, llenos de invasión que te hacían sentir violada y sucia. No importaba cuánto resistieras o le dijeras que no, él lo forzaba. Mis compañeras de trabajo me advertían, y también a la otra chica joven con la que trabajaba, si lo veían venir, para que pudiéramos escondernos detrás del mostrador, donde no pudiera alcanzarnos. Me ponía la piel de gallina. Podría seguir y seguir, ya que conocía demasiados extraños mientras trabajaba allí. Esto ocurrió a principios de la primavera del 2006. Tenía 20 años y estaba en mi 2º año de universidad. Vivía con algunos compañeros de cuarto en un apartamento cerca del campus. Como suele ocurrir, muchos negocios que podrían ser relevantes para los estudiantes estaban alrededor del campus, incluyendo una farmacia CVS. Una mañana, tenía que ir a CVS a comprar algunas cosas antes de clase.
Llevaba puesta una sudadera con capucha, pantalones deportivos y un sombrero. Nada que me hiciera destacar. Solo quería entrar, hacer mis compras y salir rápidamente para llegar a clase. Estacioné en el aparcamiento y noté que un coche se estacionaba detrás de mí, en el espacio 2 puestos más allá. El estacionamiento estaba bastante vacío, con solo 2 coches al final, probablemente pertenecientes a los empleados. Había una canción en la radio que realmente quería escuchar, así que me quedé en mi coche un minuto más para terminar de escucharla. Fue entonces cuando sentí que alguien me estaba mirando, así que miré hacia el coche y vi a un hombre mayor, con el cabello canoso, simplemente mirándome. Me dio un escalofrío, así que decidí esperar un minuto más antes de salir de mi coche. Esperaba que él se bajara o se fuera, pero no se movió. Pensé que tal vez estaba esperando a alguien. Parte de mí pensaba que estaba siendo paranoica y tonta. Nadie te secuestra a plena luz del día en una zona tan concurrida, ¿verdad? Oh, qué dulce e ingenua era. No quería llegar tarde a clase, así que decidí salir de mi coche y caminar rápidamente hacia la tienda, esperando llegar a la seguridad de CVS antes de que el hombre pudiera parpadear. Entré en la tienda y fui a un pasillo de artículos de Pascua que estaba cerca de la caja. Alrededor de 3 segundos después de que entré, el hombre entró apresuradamente. Parecía haber sido imposible para un hombre corpulento de unos 40 y tantos o 50 y tantos años, pero debía haber saltado casi de su coche y corrido tras de mí. Caminó directamente al pasillo en el que estaba y se quedó junto a mí, lo que me pareció una eternidad, aunque probablemente solo fueron unos 30 segundos. Luego continuó por el pasillo hasta una esquina y dio la vuelta hacia otro pasillo. Me invadió una sensación muy extraña, así que decidí quedarme en ese pasillo. No había ningún empleado en la caja, pero esperaba que hubiera alguna cámara de seguridad cerca y que alguien viniera a la caja. Esperaba que el hombre solo tomara lo que necesitaba y se fuera, pero en lugar de eso siguió caminando por mi pasillo, mirándome. Pasó varias veces, aproximadamente 5. No sabía si debería decirle a alguien del personal que me sentía insegura, pero no lo hice. Mis instintos de huida se activaron y todo lo que quería hacer, todo lo que podía pensar era salir. Decidí correr. Cuando él pasó junto a mí una vez más, caminé rápidamente hacia la puerta. Ya había encontrado las llaves y tenía el dedo sobre el botón de desbloquear, así que tan pronto como estuve fuera de la tienda, corrí los 6 metros hasta mi coche. Salté dentro, cerré la puerta con llave y encendí el coche lo más rápido que pude. Mi mano temblaba mientras ponía la llave y la giraba. Puse el coche en marcha y conduje hacia la entrada, justo a tiempo para ver al hombre salir de la tienda, con las manos vacías y mirándome fijamente. Corrió y se metió en su coche, pero yo giré y me salí de su vista. Estaba temblando mucho y tenía la sensación de que había escapado de algo terrible. Al menos tuve la presencia de ánimo de hacer un giro en U rápidamente para asegurarme de que no me seguía. Conduje durante unos 10 minutos solo para estar segura de que no me seguía. Me llevó unos 6 meses volver a esa CVS. Mirando atrás, realmente desearía haber llamado a la policía para reportar su descripción general y la del coche, pero en ese momento no lo pensé. Mi hermana y yo vivimos juntas en una casa para poder dividir los gastos. Así no estamos solas y es más seguro. Ambas utilizamos una gran cadena de farmacias que queda justo al final de la calle. Todos los días, parecía que su robot llamaba a alguna de nosotras y dejaba un mensaje diciendo que nuestra receta ya estaba lista, solo para descubrir, después de subir al coche y conducir hasta allí, que no la tenían. Y cuando les decíamos que nos habían llamado, solo respondían con un «Lo siento, eso suele pasar», como si no fuera nada importante. Realmente era una pérdida de tiempo y muy frustrante para nosotras. Después de esperar tanto en la fila para conseguir una vacuna o alguna otra cosa, era casi imposible obtener lo que se suponía que debíamos recibir. Muchas veces, solo nos daban la mitad del pedido, teniendo que regresar al día siguiente o en 2 días. Ya estábamos hartas de eso, y vimos en nuestro foro vecinal que todo el mundo estaba molesto con ellos también. Allí vimos una recomendación de una farmacia independiente local, cercana que incluso ofrecía entrega gratuita. Estábamos tan cansadas de esos viajes ridículos y de desperdiciar gasolina, además de la ineficiencia de la otra farmacia que nos inscribimos con ellos. Nos encantó la entrega gratuita y rápida.
Fue un verdadero alivio. Tenemos un timbre de video que reviso desde que algunos tipos extraños han llegado a nuestro porche en el pasado para robar paquetes. Así que me puse a revisar las grabaciones del timbre para ver al conductor de la farmacia, un hombre mayor aparentemente normal y retirado, entregando medicamentos por una pequeña propina. En el video noté que parecía estar hablando con alguien, pero no había nadie más en el porche vacío. Estaba diciendo mi nombre completo, lentamente, como si estuviera hablando consigo mismo. Luego colocó el paquete donde normalmente lo dejaba. Después lo escuché hablando cada vez que entregaba en nuestra puerta, y en realidad siempre hablaba solo. Pero también hacía otra cosa. Siempre silbaba una melodía distintiva, pero no era ninguna canción conocida. Lo hacía siempre. Guardé y marqué los videos en los que aparecía. Una noche, decidí escuchar algunos de esos videos y me di cuenta de lo extraño que era. Avanzando al futuro, una noche mi hermana estaba dormida en su cama y yo estaba despierta como suelo estar. Eran las 3 de la madrugada y estaba completamente despierta. La casa estaba 100% tranquila. Yo estaba en la sala, en el frente de la casa, donde tenemos 2 ventanas que forman una esquina justo donde siempre me siento. Estaba escuchando YouTube, luego pasé a hacer algunas compras online y luego a leer algunas noticias. Estaba completamente concentrada en mi teléfono cuando, de repente comenzó a sonar un silbido extraño justo detrás de mi cabeza, cerca de esas ventanas. Y sí, adivinaste, era el mismo sonido que el del hombre de las entregas de la farmacia. Me quedé congelada. Tenía todas las luces apagadas, pero recordé que habíamos puesto cortinas térmicas y opacas en las ventanas de esa habitación, por lo que siempre parecía oscuro, y no se podía ver ni una sombra a través de ellas. Qué bien que habíamos hecho eso. Continué escuchando y 3 veces escuché esa melodía inquietante. Me di cuenta de que una de las ventanas daba hacia un lado, por donde se acercaría alguien por la acera, pero esta otra ventana, que da a la calle, tiene arbustos delante. Entonces escuché que el hombre estaba justo ahí, cerca de la ventana. ¿Por qué estaba tan interesado en mí? Pensé en eso y me di cuenta de que solo le había hablado una vez, cuando empezó a hacer entregas para nosotros. Después de esa noche, revisé los videos del timbre y me di cuenta de que el silbido era muy único, y casi como el que hacen los niños cuando están tramando algo. Nunca volvió a aparecer después de eso, y por supuesto no miré por la ventana. Cuídense todos, las entregas pueden ser inquietantes. La historia me ocurrió hace unas semanas. No estaba segura de si era lo suficientemente buena para compartirla, aunque no tan aterradora como algunas de las otras historias. Definitivamente es extraña a su manera. Para dar algo de contexto, tengo 26 años y esta historia ocurrió cuando estaba en el coche de mi novio, que tiene 24. El coche de mi novio no es un Nissan común, es un Nissan Z, que para aquellos que no sepan nada de autos, es un coche deportivo muy rápido, definitivamente un coche que llama la atención. Siempre atrae a todo tipo de fanáticos de los autos, que constantemente lo miran con admiración o le dicen que hacen envolturas de autos, y le dan sus tarjetas de presentación. Nos ha pasado varias veces. Mi novio siempre es amable con ellos, pero generalmente tira la tarjeta justo después. Ten en cuenta esto para el resto de la historia. Esto también sucedió en una zona en la que no hay mucha delincuencia. No es un lugar donde necesites estar alerta o preocuparte mucho por robos, aunque él siempre tiene un rastreador en su coche por si alguien llegara a robarlo, así podría rastrearlo. Eran aproximadamente las 12 de la madrugada. Estábamos haciendo lo que normalmente hacemos, ir a nuestra CVS local, que está abierta las 24 horas del día, a horas inusuales de la noche. Esa noche no era tan mala. No diría que me siento 100% segura en CVS. No es exactamente una zona peligrosa ni mala, pero a veces hay 1 o 2 personas que te hacen pensar, vaya, los raritos están realmente afuera esta noche. Una vez hubo un tipo haciendo malabares con un yo-yo en la calle casi todo el tiempo que estuvimos allí, pero esa es otra historia para otro día. Después de la medianoche CVS tiene una vibra rara, pero no es una vibra de robo de coches. Estábamos conversando como siempre. No recuerdo bien de qué hablábamos, pero mi novio abrió su puerta mientras seguíamos hablando, y yo no abrí la mía por alguna razón. Noté que un coche se había detenido diagonalmente al lado del coche de mi novio.
Mi intuición me dijo que algo no estaba bien, pero entonces vi que una camioneta estaba retrocediendo justo frente a nosotros. Sentí un pequeño alivio por un momento, ya que el coche solo estaba esperando a que la camioneta se apartara. La camioneta se fue y el otro coche se quedó en su lugar, en medio del estacionamiento. El tipo abre la puerta y se queda allí parado. Empecé a ponerme un poco nerviosa en este punto. Simplemente tenía una mala sensación, una intuición. Para dar más contexto, soy una persona muy paranoica porque, al crecer, mi mamá era del tipo sobreprotector que siempre pensaba que me iban a secuestrar si no respondía al teléfono. En ese momento, pude notar que mi novio también estaba un poco incómodo y empezó a cerrar su puerta, pero antes de que pudiera hacerlo completamente, el hombre comenzó a hablar. Saluda a mi novio y empieza a decirle que hace envolturas de coches como siempre. El tipo comienza a escribir algo en un post-it. Estuvimos allí por un buen rato, confundidos, intercambiando miradas entre nosotros. Estábamos mirando el uno al otro como preguntándonos, ¿qué demonios le pasa a este tipo? Mi novio entonces cierra la puerta porque los dos estábamos bastante extrañados. El hombre se acerca para darle el papel a mi novio. Mi novio abre la puerta solo un poco y toma el papel mientras el hombre se lo entrega. El tipo termina dejando caer algo de basura también. Lo único que puedo recordar específicamente es que dejó caer un envoltorio de cigarro. Luego, el tipo corre hacia su coche, da un giro en U en el estacionamiento y sale acelerando con su pequeño Toyota. Ambos nos miramos y estuvimos de acuerdo en que había sido algo muy extraño. El post-it tenía su nombre, número, correo electrónico e Instagram. Lo buscamos, pero su Instagram estaba privado, lo cual es muy raro. Tenía la sensación de que algo no estaba bien, pero al final no pasó nada. O el tipo simplemente era socialmente torpe porque estaba extremadamente drogado. O pensamos que en realidad estaba considerando robar el coche de mi novio. Pensamos que al menos lo estaba evaluando. Creo que es posible que no me haya visto en el coche y, al acercarse, se dio cuenta de que sería muy difícil robarnos a los dos. No es que me sienta amenazante en absoluto, pero dos son mejor que uno. ¿Qué persona en su sano juicio se acerca a alguien a casi la 1 de la madrugada en un estacionamiento de CBS para decirle que hace envolturas de coches? Mi novio también piensa que el tipo pensó que tal vez sería fácil, porque mi novio tenía la puerta abierta, y eso pudo haber sido lo que le atrajo en primer lugar. Todo el asunto simplemente no me deja tranquila, pero siento que como mujer siempre soy cautelosa con cosas como esa. Al escribir todo esto siento que tal vez sobrereaccionamos, pero sigo creyendo que algo estaba mal. Hace unos años, cuando tenía 20 años, fui a la farmacia CVS a comprar medicina para mi novio enfermo, quien ahora es mi esposo. Mientras estaba allí, estuve mirando brevemente algunos de los pasillos cuando, mientras observaba unos fideos, ramen y galletas, vi a un hombre muy alto que parecía medir alrededor de 1,92 m. Parecía tener unos 50 años, y su aspecto era bastante desordenado. Vivo en los suburbios, donde la presencia de personas sin hogar es bastante rara, así que este hombre me llamó mucho la atención. Parecía que no se había bañado en un mes. Su ropa estaba manchada con quién sabe qué, su cabello estaba enmarañado y grasoso. Él se acercó a mí, sonrió, se paró demasiado cerca mirando por encima de mí y me preguntó la hora. Yo mido 1,61 m y peso unos 50 kilogramos, por lo que este hombre realmente me intimidó, aunque sentía que algo no estaba bien con él. Sin embargo, traté de tratarlo con amabilidad, ya que siempre intento ser cordial con las personas con las que me cruzo. Además, en mi juventud solía formar parte de una comunidad hippie bastante intensa, por lo que las personas excéntricas o que no se bañaban no me resultaban extrañas. Le sonreí educadamente al hombre, y le dije la hora que aparecía en mi teléfono, para luego seguir con mi compra. Pensé que, aunque este hombre me miraba de una manera extraña y actuaba un poco raro, no debía ser tan paranoica ni tan rápida para juzgarlo. Continué recorriendo los pasillos durante unos minutos, y pude ver cómo él seguía observándome desde los pasillos, sonriendo. Traté de ignorarlo y seguir mirando las estanterías, pero me sentía cada vez más incómoda. Al final sentí que simplemente estar en el mismo edificio que él me estaba poniendo los nervios a 1000. Sin importar a dónde iba, sentía que él me estaba mirando. Así que terminé de hacer mis compras y me dirigí a la caja,
La cajera me pidió mi tarjeta de CBS, pero la había olvidado en casa. No me preocupé demasiado, ya que podía usar mi número de teléfono para buscarla en el sistema. En ese momento el hombre estaba justo detrás de mí en la fila, pero me avergoncé de mí misma por ser tan paranoica y lo hice, proporcionándole mi número a la cajera. Apenas lo hice, mi teléfono comenzó a sonar, y mi mente pensó, qué horror, esto debe ser paranoia, pero intenté tranquilizarme y me dije a mí misma que era un pensamiento estereotipado y que no debía juzgar. Pensé que probablemente era mi madre llamando. Saqué rápidamente mi teléfono del bolso, pero en cuanto lo hice, el timbre dejó de sonar. Era un número que no reconocía, lo cual me pareció otra señal alarmante, pero me dije que probablemente era un vendedor o un número equivocado. Pagué mis compras y me dirigí a mi auto. Era pleno día, y justo cuando me subí al coche, recibí otra llamada, esta vez desde el estacionamiento. Al contestar, escuché la voz de un hombre mayor que sonaba muy familiar, como si lo conociera de hace solo 5 minutos. Lo único que dijo fue, «Hola, soy yo», y luego se rió, pero de una manera extraña, como un niño. En ese momento, estaba casi segura de que se trataba del mismo hombre que me había pedido la hora en la tienda, pero me negaba a creerlo. Pensé que era demasiado tonto para ser cierto. Entonces le pregunté quién era, y él, de manera tonta, me dijo su nombre. Aunque no lo recordé bien, creo que era algo como Matt, Mark o Mike. Pensé que no podía ser él, que solo era alguien que probablemente había marcado un número equivocado, que pensaba que había llamado a un amigo. Por lo tanto le respondí, «Lo siento señor, creo que ha marcado el número equivocado», y colgué. Luego comencé a recibir llamadas varias veces al día de números privados, las cuales ignoraba debido a mi paranoia. Traté de convencerme de que probablemente eran vendedores u otras llamadas indeseadas. Finalmente, decidí contestar una de ellas. Cuando lo hice, la voz en el teléfono era la misma. «Hola, soy yo». Esto continuó durante una semana. Yo pensaba que era una broma macabra o algo así, y trataba de ignorarlo, aunque en ocasiones respondía por si no fuera él. Pero siempre lo era. Y lo único que decía era, «Soy yo», una y otra vez, seguido de una risa. Finalmente, me cansé de sentirme una víctima impotente y llamé a la policía para pedir consejos sobre cómo manejar la situación y presentar un informe, por si las cosas se ponían peor. El hombre, por supuesto, volvió a llamarme, y esta vez le enfrenté. Le dije que necesitaba alejarse, que su comportamiento era completamente inapropiado, y le expliqué por qué era extraño y perturbador. Le mencioné que había contactado a la policía y que si seguía acosándome o contactándome de cualquier manera, tomaría medidas adicionales. El hombre se quedó en silencio unos segundos, luego dijo, «Está bien», y colgó. Afortunadamente, nunca volví a saber de él. De esta experiencia aprendí varias lecciones. Primero, nunca digas tu número de teléfono en público ni ninguna información personal. Segundo, si alguien te da una mala vibra, intenta dejar de lado tu timidez y actúa rápidamente en tu propio interés. Y tercero, creo que las personas raras me buscan debido a mi amabilidad ingenua y porque aparento ser mucho más joven de lo que soy. Así que trato de verme fuerte y segura, incluso cuando no lo estoy, porque tener la intención de defenderme parece ser lo único que asusta a los acosadores, haciéndolos retroceder. Aunque me da mucha vergüenza, he estado teniendo problemas importantes para ir al baño. Así que, antes de ir a comprar comida, mi novio y yo paramos en CVS para comprar un enema. Honestamente, estaba muy avergonzada de comprar uno y solo quería terminar con eso. Me acerqué a la caja y mientras esperaba en la fila, un hombre se acercó por la izquierda y se puso demasiado cerca de mí. Estaba literalmente invadiendo mi espacio personal, tan cerca que casi sentía su aliento en mi rostro. El tipo era de mi altura, aproximadamente 1 metro con 65 centímetros, y llevaba ropa holgada con una chaqueta enorme que parecía envolverlo por completo. Su cabello era oscuro y estaba desordenado, con puntas que se levantaban por todos lados. También tenía una barba igual de desordenada que su cabello. Sus ojos eran enormes y enrojecidos, con las pupilas tan dilatadas que sus ojos parecían casi completamente negros. Tenía una mirada desquiciada que no sabía cómo explicar. Parecía nervioso y algo extraño,
moviendo su chaqueta y metiendo sus manos dentro de ella mientras se acercaba a mí con una sonrisa inquietante en su rostro. Me señaló la caja que tenía en la mano y me preguntó qué era. Me quedé paralizada, mirándolo con los ojos abiertos de par en par, sin saber cómo reaccionar. Miré hacia adelante tratando de ignorarlo. Él dio otro paso hacia mí y pude sentir su aliento en mi mejilla. Me volvió a preguntar qué era y luego dijo Fleet, que es la marca del enema. En serio, solo quería salir de allí en paz, pero este tipo estaba anunciando al mundo lo que estaba comprando. Mi novio se dio cuenta de la presencia del hombre después de haber estado mirando unas revistas y me empujó suavemente hacia adelante. Luego se puso entre el hombre extraño y yo, colocó sus manos sobre mis hombros y se inclinó para darme un beso en la mejilla. El cambio en el comportamiento del tipo fue inmediato. Sacó las manos de su chaqueta y se quedó en silencio durante unos momentos. Finalmente llegó mi turno en la caja, así que le entregué el artículo a la cajera. El hombre se movió hacia el otro lado de mí. Luego señaló unas botellas de bebidas Starbucks que las personas que estaban antes que yo habían dejado en el mostrador, aparentemente porque no las querían. Señaló esas botellas y dijo, «Mi madre solía gustar de estas hasta que la mataron». La cajera y yo nos miramos, sin saber muy bien cómo reaccionar. Mi novio, incómodo, dijo, «Vaya, qué mal, hermano». El escáner finalmente registró mi artículo y, mientras yo pagaba, el hombre comenzó a reír. Se reía cada vez más fuerte, y su risa se volvía más y más maníaca. Mientras salíamos de la tienda, tuve una extraña sensación en el estómago, y mi corazón latía tan rápido que casi podía oírlo en mi pecho. Caminamos rápidamente alejándonos de la tienda, riendo nerviosamente, pero aún podía escuchar su risa descontrolada en mi cabeza. Ahora, mi novio y yo nos reímos de todo esto, pero no puedo dejar de preguntarme qué habría pasado si hubiera estado allí sola, y si mi novio no hubiese sido tan protector conmigo en ese momento. Ahora sin duda, lo es aún más. Para dar un poco de contexto, soy una chica de estatura pequeña, alrededor de 1,55 m, lo que probablemente me hace parecer una presa fácil. No sé. Una noche, alrededor de las 9:30, me di cuenta de que ya no tenía más compresas y necesitaba ir a comprar algunas. Walgreens cerraba a las 10, y no quedaba muy lejos, así que me dirigí hacia allí. La tienda a la que fui no estaba en la mejor zona. Era uno de esos vecindarios que no es muy seguro, pero que está rodeado de barrios más tranquilos, así que no era terrible tampoco. Estacioné mi coche justo detrás de la puerta, para poder verlo desde la entrada. Había lugares más cercanos a la puerta, pero estaban en la oscuridad. Preferí caminar un poco más lejos que estar oculta en la penumbra. Era el único coche en el estacionamiento, y estaba haciendo una videollamada con una amiga. Comencé a caminar hacia las puertas y me di cuenta de que quizá aún tenía el coche encendido. Es un coche de arranque por botón, y a veces olvido apagarlo. Sin embargo, siempre lo bloqueo, sin importar. Así que me di la vuelta para verificar, y efectivamente no estaba encendido. Mientras cerraba la puerta del coche y comenzaba a alejarme, un coche llegó de repente a gran velocidad, lo que me hizo sentir algo incómoda. Soy muy paranoica por naturaleza, así que apuré el paso y entré rápidamente. Cuando entré, mi amiga tuvo que colgar, así que me dirigí hacia el pasillo en busca de las compresas, pero no podía encontrarlas. Estaba en la zona de pañales para adultos, buscando las compresas, cuando sentí esa sensación de que alguien me estaba siguiendo. Entonces escuché pasos y me sentí rara. Solo estábamos yo y el empleado en la tienda, así que pensé que tal vez pensaban que estaba robando, ya que la tienda estaba por cerrar. Eso me molestó un poco, pero intenté no darle importancia. Seguí buscando las compresas y cuando doblé una esquina me di cuenta de que la persona que me seguía se estaba metiendo en otro pasillo. Al dar la vuelta al siguiente pasillo, esa persona no fue lo suficientemente rápida y la vi. No era un empleado, era un hombre de aproximadamente 1,65 m a 1,70 m, mayor, tal vez de finales de los 40 o principios de los 50. Tenía las puntas de su cabello decoloradas y parecía que trataba de lucir más joven, pero solo parecía un tipo raro. Me sentí incómoda, pero pensaba que mi paranoia era solo eso, exceso de imaginación. Tomé las compresas y fui a la caja. Te juro que esto es real. El hombre corrió hasta la caja,
pero estaba completamente vacío. Si llevas tanto tiempo en una tienda como yo, 15 minutos, y no tienes nada en las manos, es muy raro. Él entonces agarró unas bebidas de soda de la nevera que está junto a la caja. Yo pagué y me dirigí al lado de la tienda, cerca de los refrigeradores en la zona de fotos. Así podía ver la caja y la puerta, pero ellos no podían verme. Llamé a mi novio y le conté lo que había pasado pidiéndole que viniera. El hombre tardó mucho en pagar sus 2 botellas de soda, luego salió. Le conté a la cajera lo que estaba sucediendo. Ella miró afuera y vio que él estaba estacionado en el lado del conductor de mi coche. Conducía una furgoneta negra, modelo Oder. La cajera me dijo que el tipo se estaba comportando muy raro, y que cuando me fui, le preguntó a dónde había ido. Ella me permitió quedarme allí hasta que se fue, lo cual tomó unos 7 minutos. Mi novio llegó poco después de que el hombre se fuera, y le di la descripción del coche. Él me dijo que, al llegar, vio ese coche dar varias vueltas alrededor del edificio, y luego esconderse en la oscuridad, en el estacionamiento trasero, el de los empleados y el servicio de autoservicio de la farmacia, desde donde se podía ver la salida. Desde ese día, no he vuelto a esa tienda. Esto sucedió hace algunos años, cuando tenía 18 años, y comencé un nuevo trabajo en un restaurante de mi ciudad. Mi ciudad es muy pequeña, es toda residencial, excepto por una calle principal larga donde se encuentran todas las tiendas y restaurantes. Conseguí un trabajo en un restaurante italiano para ganar algo de dinero extra, antes de irme a la universidad. Estaba entrenando para ser camarera, así que durante mis primeras semanas pasaba principalmente en la cocina, aprendiendo los platillos y haciendo de asistente. Todos los que trabajaban en la cocina eran hombres mayores, bastante concentrados en sus tareas, por lo que no hablaban mucho conmigo, excepto uno de los cocineros que me prestaba un poco más de atención de la cuenta. Su nombre era Red, aunque no era su verdadero nombre, pero todos lo llamaban así que yo también lo hice. Red tenía alrededor de 40 y pocos años y salía con una de las camareras que me estaba entrenando. Siempre que su novia estaba cerca, él se paraba demasiado cerca de mí y hacía comentarios sobre lo bonita que era y cómo debería mostrar más piel. Incluso llegó al punto de comprarme una camiseta negra ajustada y de escote bajo, pensando que era perfecta porque coincidía con el uniforme. El uniforme de las camareras consistía simplemente en pantalones negros y una camiseta polo negra. Siendo de un pueblo pequeño y no estando tan expuesta a este tipo de personas raras, simplemente le agradecí, tomé la camiseta y la tiré en uno de esos contenedores de donaciones en el camino a casa. La incomodidad continuó durante meses, siempre diciéndome que mi rostro era demasiado sexy para ese cuerpo. Constantemente me decía que tenía el cuerpo de un niño de 12 años porque tenía poco busto. Incluso me seguía por el restaurante. Una vez fui al baño de mujeres y, cuando salí, él estaba parado afuera esperándome. Me dijo que se había perdido en el camino al baño de hombres, aunque estaba en el lado opuesto del restaurante. Cuando le dije esto, me pidió que lo acompañara hasta allá para pasar un rato juntos. Se lo conté al gerente, pero el gerente era el tío de Red, así que desestimó mis quejas. Muchas de las otras camareras me dijeron que así era Red y que solo lo ignorara. Traté de hacer lo mejor que pude, pero cada vez que él estaba cerca, sentía como si 1000 campanas de peligro sonaran en mi cabeza. Una semana antes de irme a la universidad, renuncié al restaurante. Era el final de mi último turno, alrededor de las 9 de la noche, y estaba dando mis despedidas a todos. No había visto a Red, lo cual tomé como algo positivo, ya que no quería tratar con él en absoluto. Salí sola del restaurante hacia el estacionamiento tenuemente iluminado y vi la furgoneta de Red estacionada un poco en las sombras. Solo la noté porque pude ver la luz de un cigarro. Hice una especie de saludo a medias hacia él, pensando que eso era suficiente despedida. Luego me subí a mi coche y empecé a salir del estacionamiento. Noté que en cuanto encendí mi coche, Red encendió el suyo. Salí del estacionamiento y me incorporé a la carretera principal de la ciudad, y al mirar por el espejo retrovisor, vi que su coche estaba justo detrás del mío. Pensé que estaba sobrereaccionando, cómo iba a estar este hombre adulto siguiéndome, ¿verdad? Pues me equivoqué terriblemente. Decidí poner a prueba mi teoría y entré al estacionamiento de la farmacia Walgreens. No vi su coche entrar al estacionamiento.
Suspiré aliviada y luego entré a la tienda a comprar unas cosas. Cuando caminaba hacia mi coche, mi corazón se detuvo. Red estaba estacionado justo al lado de mi coche, en el lado del conductor. Él estaba parado frente a mi puerta del conductor. Intenté mantener la calma y le saludé. Me preguntó por qué no le había dicho adiós y cómo eso le había herido. Me dijo que la única forma en que podría perdonarme sería si lo abrazaba. Contra mi mejor juicio le dije que sí y con reluctancia me acerqué. Simplemente puse mis brazos alrededor de él, pero él me sujetó en un fuerte abrazo, apretándome tanto que comencé a tener dificultades para respirar. Traté de alejarme, pero no me dejaba ir. Con mi mano libre, le pinché el costado tan fuerte como pude, hasta que me soltó. Cuando lo hizo, pude abrir la puerta y saltar dentro de mi coche, cerrando las puertas inmediatamente. Él comenzó a golpear la ventana y a intentar abrir la manija de mi coche. Puse las llaves en el encendido y salí rápidamente del estacionamiento. Él prácticamente hizo lo mismo y pude ver que me estaba siguiendo. Lo bueno de vivir en un pueblo pequeño es que la estación de policía no está muy lejos. Conduje directamente hacia allí, y en cuanto entré al estacionamiento de la policía, Red siguió conduciendo. Puse una denuncia en su contra y me informaron que no era la primera vez que se presentaba una denuncia similar en su contra, y que investigarían el asunto. Un mes después ya estaba en la universidad en otro estado, cuando recibí un mensaje de uno de mis antiguos compañeros de trabajo. Me dijo que Red había tenido una crisis total, se había encerrado en la oficina del gerente y la había destrozado. Fue arrestado y finalmente despedido. Era alrededor de noviembre del año 2012, en Houston, Texas. Estaba tomando 9 clases para convertirme en asistente médico en una escuela técnica, un programa de solo 8 meses. Las clases eran de lunes a jueves, por la noche, de 5 de la tarde a 10 de la noche. Estaba conduciendo y acababa de salir de la escuela alrededor de las 10:15. Tenía algunas tareas sobre las que tenía dudas, bla, 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 y necesitaba parar en un Walgreens para recoger una receta. Realmente solo había un Walgreens abierto las 24 horas cerca de mi casa, y está justo al final de la calle desde mi escuela. Llevaba puesta una bata de color azul real, mi identificación de estudiante, y estaba cansada. Fui a la parte trasera de la tienda para recoger mi receta, sin prestar mucha atención a mi entorno, pero entonces alguien llamó mi atención. Era un hombre que estaba como al final del pasillo, parado allí. Pensé que solo estaba haciendo lo mismo que yo. De todos modos, me dirigí a la caja porque había comprado algunos otros artículos, no solo la receta. Fue entonces cuando me di cuenta de que este hombre había pasado por mi lado y ahora estaba parado afuera, cerca de los botes de basura en la entrada. Mientras caminaba hacia mi coche, vi que él sacó su teléfono y comenzó a observarme fijamente, casi de forma obsesiva. Puedo leer algo de los labios y podía ver que estaba describiendo mi apariencia, mi coche, mi complexión, todo eso, a alguien por teléfono. Entonces me subí a mi coche, lo encendí, y él hizo lo mismo. Cabe destacar que este Walgreens está a 2 cuadras del tribunal y de la oficina del sheriff. Conduje directo hacia allí, después de ponerme un poco más tranquila en mi coche. El hombre me siguió en su vehículo hasta que se dio cuenta de a dónde me dirigía. El tribunal y la oficina del sheriff están en una zona algo peligrosa, o al menos en el borde de ella. Estacioné, corrí dentro y pedí hablar con un oficial de turno para explicar lo que había sucedido y lo que estaba ocurriendo. Él tomó mi declaración, le describí al hombre con detalles casi perfectos y me ofreció escolta hasta mi casa. Condujimos hacia mi casa, él iba a una distancia de varios coches detrás de mí, y llegamos sin problemas ni reaparición del hombre en su coche, una mala Toyota Corolla. Estacioné en mi entrada y él dio una vuelta a la calle sin salida, y cuando regresó a mi casa, me llamó hacia el coche patrulla. Tenía su laptop abierta, mostrando la foto del sospechoso y su historial justo allí. Me preguntó si era él, asentí y dije que sí. Lo que me dijo después, hasta el día de hoy, me sigue aterrando. Mientras íbamos hacia mi casa, otros oficiales de la zona encontraron al hombre y lo detuvieron. Registraron su coche y encontraron a una joven aproximadamente de mi edad, 19 años en ese momento, en el maletero de su vehículo.
Este hombre era conocido en la zona por ser proxeneta y estaba intentando conseguirme como una posible prostituta para él. No voy a entrar en demasiados detalles porque ya se pueden imaginar, pero en ese momento vivía en un suburbio muy tranquilo de Houston. Este tipo de cosas no suceden allí, o al menos no deberían, y mucho menos lo reportan los medios. Me siento muy afortunada de que nada malo me haya sucedido y quiero dar un gran agradecimiento a esos oficiales. Para dar algo de contexto general, soy una joven de 18 años que vive en la costa del Atlántico Medio, en los Estados Unidos. El incidente ocurrió durante el pasado verano, cuando trabajaba en una farmacia local. Había estado trabajando en este lugar durante un poco más de 2 años en ese momento, necesitando ganar dinero para cubrir el gasto de gasolina y otras necesidades durante mis años de secundaria. Mis compañeros de trabajo siempre me trataron como a una hermanita, ya que yo era la empleada más joven del equipo, y siempre he apreciado esa actitud. Cuando comencé a trabajar en la tienda, era una chica típica de secundaria, torpe y con poca o ninguna experiencia trabajando en servicio al cliente, mucho menos hablando con extraños todo el día. Sin embargo, a lo largo de los años, me volví mucho más extrovertida y desarrollé una actitud bastante amigable hacia las personas, cómoda con la idea de ayudar a completos desconocidos con una actitud positiva. Vivo bajo el lema de tratar a los demás como te gustaría que te trataran, y en mis turnos nunca tuve problemas con esa ética laboral. Supongo que, de alguna manera, me relajé un poco con esta actitud. Después de la experiencia que viví trabajando en la tienda, me he vuelto mucho más reservada y menos abierta cuando se trata de conocer gente. La ciudad en la que vivo tiene una mala reputación debido al problema con las drogas. La epidemia de heroína en la zona ha aumentado considerablemente durante los últimos 20 años debido a diversas causas. No es raro escuchar historias de personas que han tenido sobredosis en los estacionamientos o baños de las tiendas cercanas a mi trabajo. E incluso en mi propia tienda han entrado personajes extraños. Personas obviamente bajo los efectos de las drogas, con el habla arrastrada y un comportamiento errático, eran una ocurrencia algo común. Mis compañeros y yo aprendimos a acostumbrarnos a su presencia, y como yo era la cajera principal, me tocaba cobrarles por los cigarrillos baratos que solían comprar o lo que fuera el caso. Me acostumbré a su comportamiento. Usualmente venían durante las horas de la tarde-noche cuando yo trabajaba, y por lo general había otros compañeros o gerentes en el piso, así que nunca me sentí completamente aislada con estas personas. También debo señalar que mido alrededor de 1,62 m, tengo el cabello rubio, y sin querer sonar presuntuosa, soy una chica bastante atractiva. Recibía algunos comentarios sobre mi apariencia de vez en cuando, y siempre respondía con amabilidad, ya que generalmente no eran nada directo o grosero. Sin embargo, hubo algunas ocasiones en las que recibí comentarios groseros sobre mi cuerpo, o sobre lo que esas personas querían hacer conmigo. Normalmente solo me reía incómoda, ya que no estaba segura de qué hacer o decir en esas situaciones, sin arriesgarme a perder mi querido trabajo. Hubo también algunas ocasiones en las que notaba que un hombre me seguía por la tienda. No era lo suficientemente obvio como para asustarme, pero cuando estaba organizando estantes, notaba que un hombre permanecía un poco más de lo normal en los pasillos, mirando etiquetas de vitaminas que yo sabía que no debían ser tan interesantes. Nada de eso me preparó para lo que estaba por venir. Este incidente ocurrió una tarde durante el verano, alrededor de las 4 o 5 de la tarde, cuando acabábamos de recibir nuestro envío de alimentos para descargar para la siguiente semana. Tomé una de mis tarjetas y comencé a recoger algunos de los dulces de una de las muchas cajas de productos que habíamos recibido, y empecé a hacer mi trabajo. Fue entonces cuando noté que un hombre entró al pasillo donde estaba, y empezó a mirar de manera algo aleatoria todos los dulces. Era de piel negra, medía alrededor de 1,80 m, con una complexión algo robusta, llevaba una camiseta roja y pantalones cortos deportivos. Diría que tendría unos 25 años. Le pregunté amablemente con mi voz de servicio al cliente si necesitaba ayuda con algo. Él me miró y sonrió, pero algo en esa sonrisa me hizo sentir incómoda. No puedo identificar qué fue exactamente, pero me puso en alerta solo con la mirada. Él respondió, no por ahora.
y volvió a mirar los dulces, observándolos como si fueran a moverse o algo por el estilo. Volví a mi trabajo, organizando los dulces en los estantes más altos y tratando de seguir con mi jornada. Esto continuó durante unos 10 minutos más, y el hombre seguía en el pasillo conmigo. En ese punto comencé a sentirme un poco incómoda. Un hombre parado en un pasillo de dulces mirando los productos por tanto tiempo. Decidí probar algo. Me alejé de los dulces por un momento y fui al cuarto trasero para organizar algunos estantes, antes de salir nuevamente al área principal, pero esta vez a otro pasillo con otros productos para descargar. Como lo había predicho, el hombre me encontró en el pasillo y comenzó a tomar productos de los estantes y a dejarlos nuevamente, como si los estuviera leyendo. Finalmente, después de unos 5 minutos de silencio incómodo, el hombre me habló. «Oye, ¿te importaría venir aquí un segundo? Tengo una pregunta sobre una de las ofertas». Lo miré. Su cara se relajó, pero esa sensación de preocupación seguía invadiendo mi cuerpo. A pesar de esto, respondí. «Sí, claro, ¿cuál es tu pregunta?» Me acerqué hacia él mirando la etiqueta en el estante para ver cuál era el problema. El hombre estaba parado a unos 30 centímetros de mí, de lado, enfrentándome. Me preguntó, «¿Sabes cuándo termina esta oferta?» Su voz sonaba un poco temblorosa. Manteniendo la mirada baja, no quería mirarlo directamente a los ojos. La pregunta era bastante tonta, ya que en la etiqueta de la oferta, en la esquina inferior derecha, decía cuándo terminaba. Respondí, «Termina el 21», tratando de no sonar impaciente. Fue entonces cuando, por el rabillo del ojo, noté un pequeño movimiento repetitivo por parte del hombre. No estaba segura de qué era, pero rápidamente me alejé, ya que el hombre me daba una sensación de incomodidad total. Ese fue el momento en que empecé a asustarme. Fui al baño nuevamente y me escondí allí durante unos 10 minutos, tratando de calmarme. Me preguntaba si realmente había visto lo que pensé que había visto, pero no podía hacer nada, ¿verdad? Era solo un vistazo rápido que no podía confirmar lo que pensaba que había visto. Me tranquilicé un poco, me lavé la cara con agua fría y regresé al pasillo de los dulces donde había estado trabajando antes. Volví a organizar los estantes, sin ver al hombre por ninguna parte, lo cual me dio un suspiro de alivio, casi empujándolo fuera de mi mente, cuando de repente me giré y vi unas bolsas de caramelos Smarties en el carrito justo detrás de mí. Estábamos los dos ahí, junto al carrito, a la derecha de él. Mi corazón se detuvo por un momento, pero seguí organizando las bolsas sin levantar la mirada, cuando de nuevo noté el mismo movimiento repetitivo. Mi cuerpo estaba posicionado de la misma manera que cuando me había preguntado sobre la etiqueta de la oferta. Su hombro presionado contra el estante del pasillo y su cuerpo enfrentándome. No les miento, tenía su pene fuera de los pantalones deportivos y se estaba masturbando en medio de la tienda, a menos de 30 centímetros de mí. Me quedé en shock por un segundo antes de correr al pasillo siguiente, donde casualmente se encontraba mi gerente. La tomé del brazo y la llevé al cuarto trasero, casi llorando y tropezando con las palabras. Algo que deben saber sobre esta gerente es que es una persona muy fuerte. Tiene poco más de 50 años, es más pequeña que yo, pero tiene una actitud tan decidida como la de un toro. Cuando le conté lo que había sucedido, su rostro se puso rojo de ira y salió disparada del cuarto trasero. En lugar de perseguir al hombre como quería, decidió ir al estacionamiento para identificar el número de placa de su vehículo, por si se subía a uno. Lamentablemente, cuando salió de la tienda, el hombre ya se había escapado a pie, cruzando la carretera que pasaba cerca de nuestra tienda. Yo me quedé allí, temblando y en shock, mientras la policía fue llamada y se presentó para tomar la denuncia. También revisaron las grabaciones de seguridad. Al día siguiente, recibimos una llamada de la policía estatal informándonos de que un hombre había sido arrestado por hacer lo mismo a otra empleada de la ciudad, a unos 20 minutos de distancia, y fue detenido. No estoy completamente segura de qué sucedió después, ya que recibí reportes confusos de la policía, algunos diciendo que él había huido a otro estado, y otros diciendo que había sido arrestado nuevamente por cargos de indecencia. Hasta el día de hoy, no he podido superar completamente esta experiencia. Si de algo sirvió, fue para darme cuenta de que, incluso trabajando en servicio al cliente, donde debes tener una sonrisa y una actitud amigable, siempre hay que mantener una guardia alta.
porque nunca sabes quién podría abusar de esa amabilidad.